Emperador Dragón. Temporada 4. Episodio 24. Preparado para acabar. Shouto miró a Inasa. Era la hora del almuerzo y estaban en la azotea de la torre de héroes del campus principal de la UA. Normalmente habría otros allí, aquellos que no querían aventurarse a la cafetería, pero el cielo, que había sido de un azul nítido y prometedor esta mañana, se había nublado y amenazaba con lluvia. Alguien en los medios probablemente escribiría alguna tontería sobre cómo el clima estaba de luto por Endeavor. Si fuera Olmig, Shouto lo creería. Estaban forzando los límites al afirmar eso de Endeavor. ¿Cómo estás?, preguntó Inasa. La pregunta era abierta, pero Shouto sabía que probablemente se refería a sus heridas. El otro estudiante desconocía qué había pasado esa mañana. Sanando, respondió Shouto. Tenía algunas tumbas quemadas, pero no tan extensas como se temía. El hielo lo había protegido y unas cremas para quemaduras muy buenas, combinadas con mucha sanación de peculiaridades, cortesía de los sanadores de peculiaridades de HPSC, habían hecho maravillas. Los otros héroes, Aux y Edgeshot, estaban en mucho peor estado. Iwash, Endeavor y la mayoría de sus compañeros estaban muertos. Era un poco molesto que los medios se centraban en Endeavor y apenas mencionaran a los compañeros. Habían sido buenas personas. Todavía están un poco preocupados por el hombro derecho, pero me libré bien, continuó. Era extraño, de cierto modo, estar allí, hablando con Inasa. Dado cómo había ido el examen de recomendación, jamás habría pensado que volvería a hablar con Inasa tan cordialmente. Ambos habían sido unos imbéciles. «Qué bien», dijo Inasa. Incluso parecía que lo decía en serio. Shouto sabía que sí. Inasa era directo y no se molestaba en mentir. Habiendo estado haciendo prácticas con su padre, la verdad es que era bastante agradable. No es que Enji mintiera, pero parte de las prácticas consistía en aprender cómo funcionaba el sistema y había un montón de frases hechas con múltiples significados. Todo era pura política. ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo lo lleva tu mamá? Shouto hizo una mueca. Esas eran preguntas mucho más difíciles. Los medios registraron que Enji estaba casado. No fue fácil para Rei, aunque Shouto sabía que tanto Fuyumi como Natsuo hacían todo lo posible para proteger a su madre. Shouto sospechó. Hoy fue, empezó a decir, pero se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo explicarlo. Habían llevado las cenizas de Enji a la tumba familiar hoy, temprano en el día y en período de luto para evitar a los medios. ¿Qué pasó? Inasa lo conoció lo suficiente como para no saber que las cosas no habían salido según lo planeado. Shouto miró al cielo, observando las nubes furiosas e hirvientes. ¿Han revelado el nombre del villano de Osaka? No hace falta especificar qué villano. Siempre será conocido como el que mató a Endeavor. Sí. Dijo que se llamaban Dabi, dijo Inasa. No objetó Shouto. Su verdadero nombre. Ante eso, Inasa ascendió. Todavía no, respondió, pero Shouto se dio cuenta de que Inasa sabía que algo más había sucedido, que aún quedaba más información. Su verdadero nombre era Touya Todoroki. El rostro de Inasa adoptó diversas expresiones ante la noticia. Se quedó con una sola sílaba antes de darse cuenta de que la información sobre la verdadera identidad de Dabi no tenía nada que ver con lo sucedido hoy. O no debería tenerla. Los medios no lo informaron, pero ayer robaron las cenizas de Dabi, dijo Shouto, observando cómo Inasa intentaba descubrir la verdad a tientas. Fue algo tan inesperado que Shouto no pensó que lo haría. Era algo sin precedentes. Lo siento mucho, dijo Inasa con tacto. Shouto ascendió. Hoy descubrimos que el dragón los robó, anunció. Y se los llevó a la tumba de Todoroki. Fue divertido ver a Inasa relacionar los hechos. Sus ojos se abrieron cómicamente. No, susurró, pero Shouto sabía que no era una negación sincera. Era una expresión de sorpresa. ¿Quieres decir que el dragón, Izuku, estuvo en la tumba de tu familia con las cenizas de Dabi? ¿Las cenizas? De tu hermano. Shouto afirmó porque eso era exactamente lo que había sucedido. Inasa respiró hondo. Si los medios se entran de eso, grita, no dijo nada. No hacía falta. Si los medios se enteraban, se darían un festín. Ya iban a tenerlo cuando alguien filtrara o descubriera el verdadero nombre de Dabi. Le entregó las cenizas directamente a mi madre, explicó Shouto. No hizo nada más, solo dijo que lamentaba su pérdida, le dio las cenizas y se fue. Todos se fueron, dijo Shouto. Todo el grupo con dragón vestía de negro y se había mostrado respetuosamente. No hicieron ningún gesto que indicara que estaban allí para pelear.
Realmente parecía que habían estado allí para enterrar a Gaby. Nada más. Fue extrañamente respetuoso. Geten dijo que se esperaba que el dragón hiciera algo para honrar a Gaby. ¿Quién es Geten?, preguntó Inasa. Un primo materno, le dijo Shouto. No había conocido a muchos familiares de su madre, pero ahora se hacían notar. Algunos dirían que intentaban obtener una parte de la herencia de Endeavor, pero ya la tenían, pues estaba en herencia de Rei, y principalmente de él. Shouto había visto cómo consolaban a su madre y cómo le hablaban. Le hizo sentir mal. Al parecer, la habían estado visitando en el hospital. Inasa asintió ante la respuesta. Supongo que el inframundo tiene reglas. Endeavor siempre dijo que sí, pero todo dependía de quién fuera el más fuerte, reflexionó Shouto. Hasta el más fuerte necesita respeto, discrepó Inasa. He investigado a ese villano contra el que luchó Olmig, el padre de Izuku Midoriya, empezó. Shouto no pudo evitarlo. Puso los ojos en blanco. Inasa vio. ¿Qué? Puedes simplemente decir que Olmig te habló del villano, dijo. ¿Qué quieres decir? Shouto resopló. Todos sabemos que Olmig te está entrenando. No, no lo es. Shouto bajó la mirada ligeramente. Demostraba su duda. Sí, lo es. Todos lo hemos notado. Sé que has estado intentando que las sesiones de entrenamiento sean abiertas, pero en los últimos días se han intensificado y. Se encogió de hombros. No me importa, pero no ha sido un secreto. Ante eso, Inasa hizo una mueca, pero asintió. Te diré por qué algún día, prometió. Pero bueno. Olmig me contó sobre el villano con el que luchó. El padre de Izuku. ¿Qué dijo?, preguntó Shouto. Aunque admitía tener curiosidad por saber por qué Inasa recibía entrenamiento extra, no estaba tan celoso como otros. Bakugou, en particular, creía que merecía entrenamiento extra, y quizá, por no tener don, así fuera, pero incluso él sabía que solo enfurecerse no lo conseguiría. Persiguió a ese villano, All for One, durante años. Todos sabemos que era fuerte. En palabras de Endeavor, sería el más fuerte del inframundo, todos lo habrían seguido. Pero, Inasa negó con la cabeza, sabía que necesitaba respeto. La gente traicionó a All for One, pero siempre fueron los villanos de menor rango. Quienes trabajaron con él, quienes lo conocieron, Olmig me dice que ninguno lo traicionó. Algunos incluso murieron siendo leales. Entonces, ¿qué estás diciendo? Shouto estaba intrigado. Digo que puedes ser fuerte, pero que te odien, y nadie te respete, así que te traicionarán y no te servirán. O puedes ser fuerte y respetado, y esas personas te ayudarán más que los demás. Pero tienes que ganarte ese respeto. Y parte de eso es demostrar que no te consideras superior a ellos ni de alguna manera mejor que ellos, dijo Inasa con determinación. La declaración fue acompañada por una mirada que le indicó a Shouto que debía saber de qué hablaba Inasa, dada su historia. Inclinó la cabeza para reconocer la historia. Entonces, lo que tú y Geten dicen es que Izuku trajo las cenizas allí para mantener el respeto de sus seguidores, reflexionó. Sí y no, respondió Inasa de inmediato. No creo que esa sea la razón principal por la que Izuku lo hizo, continuó. Creo que él sabía que era algo que debía hacer, dado quien lo crió, pero, suspiró el otro adolescente. A diferencia de Hitoshi Ochako, no interactué mucho con Izuku de pequeño. Lo veían en la escuela todos los días, dijo Inasa. Pero solo lo veía los días que usaba su don, pero aún así lo consideraba un amigo, dijo. Shouto se sorprendió. No sabía que Inasa conocía a Izuku. Ya no lo considero un amigo, se apresuró a asegurarle Inasa. Pero algo que sé por lo que he interactuado con él es que Izuku es decente. No es un megalómano con ansias de poder. O al menos no lo era. Era un buen amigo. Ayudaba a la gente porque quería. Era agradable hablar con él y. Inasa negó con la cabeza. Si no le hubieran mostrado lo malo de la sociedad de los héroes, me pregunto qué habría pasado. ¿El extremo corto?, preguntó Shouto. El final político inconsistente, le dijo el otro adolescente de inmediato. Lo que le pasó a Ochako estuvo mal, añadió. Entiendo que tenía una conexión con un villano, admitió Inasa, pero esa conexión no causó ningún problema e Izuku ni siquiera era un villano entonces. A regañadientes, Shouto tuvo que admitir que era cierto. Cuando expulsaron a Ochako, Izuku no había hecho nada. Podría haber hecho cosas después, y la mayoría diría que, dado lo sucedido, era solo cuestión de tiempo antes de que Izuku hiciera algo imperdonable, pero en ese momento, no había hecho nada.
y no se perseguía a la gente, o no se suponía que lo hicieran, por lo que pudieran hacer. Suspiró y asintió. Nadie querría reconocerlo en el futuro, así que probablemente era bueno que Inasa lo supiera ahora. Entonces, no creo que Izuku llevara las cenizas de tu hermano a la tumba familiar para asegurar la lealtad de sus seguidores, dijo Inasa. Probablemente fue parte de su motivación, pero no la principal. Creo que lo hizo porque quería asegurarse de que tu hermano recibiera el debido homenaje. Y si Izuku no lo hubiera hecho, entonces, los medios iban a tener un día de campo cuando descubrieran quién era Dabi, pero si luego salía que la familia Todoroki había reclamado sus cenizas, era una de esas situaciones que Enji había explicado en las que estabas condenado si hacías algo, e igualmente condenado si no lo hacías. Serían perseguidos por tomar las cenizas del hombre que mató a Endeavor. Serían perseguidos por no tomar las cenizas del hijo que había sido extraviado. Nadie jamás pensaría en el dolor que estaba sintiendo su madre, perdiendo a su esposo e hijo al mismo tiempo, porque a pesar de todo lo que Enji le había hecho pensar, Shouto sabía que su madre todavía tenía algo y al menos de afecto por su esposo y estaba sufriendo por su muerte. Ella también estaba sufriendo nuevamente por la muerte de Touya. A los medios no les importaría. Al público no le importaría. Nadie lo va a ver así, replicó Shouto. Solo lo verán como un truco publicitario o una forma de asegurar la lealtad de sus seguidores. Lo sé, asintió Inasa. Pero creo que lo hizo solo porque era lo correcto. Y no creo que Izuku quisiera encontrarse con tu familia esta mañana. Shouto asintió. Definitivamente no, asintió. Al recordarlo, recordaba la sorpresa en el rostro de Izuku antes de que se mostrara neutral, y además, el hecho de que Izuku había colocado la urna en la tumba. Probablemente pretendía dejarla allí para que la encontraran al enterrar a Enji. Entonces podrían decidir qué hacer con las cenizas. Pero Izuku hizo todo lo posible al hacer que las robaran, lo que significaba que no irían a parar a la fosa común de los villanos. Los villanos siguen siendo personas, dijo Inasa. Ojalá la gente lo recordara más. Shouto no sabía qué decir al respecto, así que volvió a mirar al cielo. Las nubes amenazantes estaban más cerca y olía a lluvia. Pero aún no llovía. Es más fácil no recordarlo, dijo después de un momento. Sí, bueno, voy a recordárselo a la gente, declaró Inasa. Recuérdeles que los héroes también son personas, dijo Shouto. Hazlo tú. Objetó Inasa. ¿Yo, preguntó Shouto en voz baja. Tú, repitió Inasa, pero incluso él captó la incertidumbre en la voz de Shouto. Vas a estar allí, ¿verdad? A Shouto le sorprendió la preocupación en la voz de Inasa. Le parecía extraño que alguien de su edad se preocupara por él. Pero, no hay ningún pero, gruñó Inasa, sonando molesta. Qué rápido se desvaneció la preocupación. Allí estaré, le aseguró Shouto. Solo que no creo que esté aquí, continuó. ¿Qué quieres decir? ¿Qué le pasa a una agencia cuando el héroe principal ya no está? Era una forma más elegante de decir muerto, porque para algunos héroes era que se jubilaban, para otros eran heridos, pero para muchos era la muerte. Depende del tamaño de la agencia, respondió Inasa de inmediato. Las más pequeñas simplemente desaparecen, y los compañeros buscan otros trabajos. A veces, uno de los compañeros se convierte en el héroe principal. Suele ocurrir más con agencias dedicadas al rescate. Depende, repitió Inasa. ¿Qué crees que pasará con la agencia de Endeavor? Preguntó Shouto con una pregunta más directa. Inasa suspiró. El otro estudiante sabía cuántos compañeros también habían muerto. Si alguno de ellos estaba listo para convertirse en profesional, ya no estaba allí para tomar el control de la agencia de Endeavor. Por otro lado, la agencia de un héroe del rango de Endeavor no era realmente tomada. Repitió. ¿Qué vas a hacer? Shouto ladeó ligeramente la cabeza. Era un poco extraño preguntárselo. Acababa de obtener su licencia provisional. Pero, por otro lado, en el nivel de la agencia de Endeavor, la única opción viable para la sucesión era él. Los Iida lo hacían y Shouto conocía a otras familias que lo hacían. Nunca imaginó que se encontraría en esta situación. Normalmente, el compañero de mayor rango hacía los arreglos, le dijo a Inasa. Y la agencia se liquidaba. Pero con Vector y Baptiste no lo lograron. Entonces, ¿no debería hacerlo alguno de los otros? Normalmente, la familia podía pedirle a la comisión que lo hiciera o que nombrara a otro héroe para supervisarlo, explicó Shouto. Era una situación inusual. La comisión se había puesto en contacto con ellos y quería saber qué podían hacer para ayudar a cerrar la brecha, según sus propias palabras.
No querían que la agencia de Endeavor cerrara y estaban dispuestos a ayudar a implementar un plan para que él asumiera el control. Entonces, ¿qué está pasando? Y NASA fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que algo inusual sucedería. Ninguno de los compañeros está listo para tomar el control, dijo Shouto. Sprite había sobrevivido, pero su don no tenía el alcance de poder necesario para ser un profesional. Endeavor era conocido por elegir compañeros que podían apoyarlo, pero que no tenían la profundidad de habilidades para ser un héroe de alto rango. Y los compañeros lo sabían. Sabían que ganarían más dinero apoyando a Endeavor que incursionando por su cuenta. Pero la comisión había señalado que los compañeros, los sobrevivientes, podían apoyarlo igualmente. El hecho de que le faltaran años para graduarse fue solo un pequeño contratiempo para la comisión. Y NASA esperó a que continuara. La comisión me ha ofrecido un puesto de aprendiz, le dijo Shouto. Han encontrado a un héroe que ha aceptado ser el titular de la licencia de la agencia, y seré su aprendiz. Los compañeros supervivientes pueden quedarse o irse, como deseen. ¿Quién? Preguntó Inasa. Cinderbox, respondió Shouto. Cinderbox tenía un rango muy bajo, y esto le daría acceso a los recursos y contactos de la agencia de Endeavor. Existían riesgos, por supuesto. Cinderbox podría llevar a la agencia a la ruina, en cuyo caso Shouto tendría que distanciarse de ella, pero los contratos estipulaban un aprendizaje de 2 años, con Shouto asistiendo a la preparatoria paralelamente para asegurarse una educación completa. No cabía duda de que algunos de los compinches se marcharían, pero así la comisión podría mantener la agencia en marcha. No tenía ni idea de por qué era importante para ellos. No ayudaban a los Ida, que estaban decidiendo qué hacer con su agencia, y los Ida estaban, visto desde una perspectiva, mucho mejor establecidos que Endeavor, dado que llevaban generaciones en la industria. Nunca he oído hablar de ellos, admitió Inasa. Shouto asintió. Él tampoco había oído hablar de ellos. Bueno, era eso o que Natsuo o Fuyumi solicitaran una licencia de héroe. ¿Podrían? Mamá no quería hacerlo. Solo Davi y yo obtuvimos el don de fuego de papá. Fuyumi y Natsuo, el de hielo de mamá. Inasa asintió, pero luego frunció el ceño. Si tu hermano tenía un don de fuego, ¿por qué no intentaba ser un héroe? Con el apoyo de Endeavor, dejó la última frase en el aire. Con el apoyo de Endeavor, Davi habría llegado lejos y, dados los acontecimientos, era evidente que el don de fuego de Touya era poderoso. Shouto suspiró. En realidad, se sentía aliviado de que Inasa simplemente hubiera salido a preguntar en lugar de darle vueltas al tema como hacían otros. Natsuo también le había dado más información. Touya heredó el don fuego de papá y la resistencia al frío de mamá, explicó Shouto. Observó cómo Inasa resolvía la logística. Oh. Sí. Shouto dejó que el silencio se extendiera entre ellos por un momento, pero sabía que tendría que entrar en más detalles. Había más, dijo, afirmando lo obvio. Papá quería un hijo con ambas peculiaridades, completamente desarrolladas, y cuando las tuvo, se centró en eso, lo cual no ayudó a Touya. De nuevo, Inasa analizó las implicaciones. ¿Y qué opinas al respecto? La pregunta le sorprendió un poco, y aún intentaba dilucidar qué sentía al respecto. Todos le habían asegurado que no era su culpa, pero, no lo sé, le dijo Shouto con sinceridad. Pero creo que por eso voy a aceptar la oferta de la comisión de un aprendizaje. Inasa esperó un momento antes de responder. Así que estarás allí, pero no estarás aquí, repitió lo mismo que había dicho antes. Shouto asintió. Ha sido difícil aquí, explicó con sencillez. En retrospectiva, difícil era justo lo que Dragon buscaba al devolverle su don. Los demás lo miraron con recelo, a pesar de que varios detectores de la verdad lo habían exonerado de cualquier delito. Y sabiendo que Davi era su hermano, puede que aún no se supiera, pero era solo cuestión de tiempo. Eso complicaría aún más las cosas. Algunos podrían llamarlo cobarde por dejarla, pero no renunciaba a su heroísmo. Simplemente tomaba el otro camino. Sí, asintió Inasa. El otro adolescente no lo había visto todo, pero ya había visto suficiente. Bueno, nos vemos allí, concluyó. Shouto asintió de nuevo. Allí estaré, prometió. Lo decía en serio. De una forma u otra, él estaría allí. ¿Cómo vas a entrenar? Toshinori le preguntó a Inasa. Él ya sabía la respuesta. Recibía informes a diario y participaba en todo lo que podía, pero fue agradable saber del propio Inasa. Inasa le irrita. Por fin descubriré cómo detectar a Snipe, dijo. ¿Lo tienes?
Eso sí que era nuevo para él. Inasa había estado participando en un entrenamiento donde luchaba en simulacros contra los profesores. Había otros entrenando de la misma manera. Mirio progresaba bien, al igual que Nejire y Tamaki. Bakugou y Kirishima también tenían clases de combate adicionales. Bakugou tenía un don innato para el combate cuerpo a cuerpo. Y mientras controlaba su agresividad, le iba bien. Kirishima era un poco más comedido, pero ambos progresaban, sin sus peculiaridades. No es que Yagi se arrepintiera de su decisión. Bakugou seguía siendo demasiado agresivo. Se apresuró a intervenir y, aunque Toshinori no estaba al tanto de la sesión de terapia de Hound, no pudo evitar sentir que Bakugou le ocultaba algo. No es bonito, le dijo Inasa, pero puedo crear una especie de torbellino muy bajo a mi alrededor que me permite detectar cosas que se me acercan. All Might se acercó a la explicación. ¿Pero eso detectaría más que a Snipe? Sí, afirmó Inasa. Pero la mayoría de las veces ya sé que hay gente allí. Esto es para cosas que se mueven muy rápido. Ah, como balas. ¿Pero puedes quitarte del camino? Ante la pregunta, Inasa hizo una mueca y Toshinori tuvo su respuesta. No todo el tiempo, admitió Inasa. Aún así, dijo All Might. La idea misma de crear un sistema de detección con su don era una nueva aplicación que Yagi estaba seguro de que a Inasa no se le habría ocurrido normalmente. Sus sesiones de entrenamiento estaban diseñadas para ponerlo a prueba. Ese era el objetivo del entrenamiento de héroe, para todos, excepto para Inasa, que se exigía más y más rápido que la mayoría. Llegaré, acercándose Inasa antes de que su expresión se ensombreciera. Me enteré de lo que pasó con Shouto, dijo en voz baja. All Might suspiró. Él también lo había oído. Por suerte, no mucha gente más lo había oído, y era probable que pudiera contener la información sobre el incidente. ¿Quién te lo dijo? Preguntó Toshinori. Shouto, dijo Inasa, consciente de que no era la respuesta que All Might esperaba. ¿Quieres hablar de ello? Preguntó Yagi. Pensé que podrías. Lo hizo. De verdad que sí, pero no quería darle demasiadas vueltas al incidente. Toshinori suspiró. No sé qué significa, le dijo a Inasa. El joven asiente. Entonces, no quiero decir algo que esté mal, continuó Yagi. ¿Cómo puede estar mal si es lo que piensas? Lo desafió Inasa. All Might sintió una sonrisa, pero no podía distraerse. Les he estado contando cómo cacé a All for One, pero con esas historias he podido mostrarles la relación de causa y efecto. Les he mencionado cómo a veces especulaba descontroladamente, pero a menudo me equivocaba, y les digo que me equivoqué porque lo sabía. Esta vez, negó con la cabeza. Podía especular, pero no sabía qué estaría bien o mal, y no quería enfatizar algo que, al final, sería incorrecto. No era que temiera el fracaso. En realidad, no quería cerrarle las vías de pensamiento a Inasa cuando pudieran ser necesarios. ¿Qué tal si especulamos juntos? Sugirió Inasa. Sé que no lo sabes. Solo una persona sabe con certeza por qué sucedieron las cosas, pero si logramos averiguar cuál creemos que es la razón, podríamos ver otras oportunidades. All Might suspiró. Estaba perdiendo la discusión. De acuerdo, afirmó. No sé con certeza por qué Izuku entregó las cenizas de Dabi a la tumba de Todoroki. Mentira. Exclamó Inasa con dureza. Le ardían los ojos. ¿Sabe exactamente por qué? No, no lo sé, objetó All Might. Sé el verdadero nombre de Dabi, pero eso no explica por qué Izuku decidió llevar sus cenizas a la tumba. Inasa lo fulminó con la mirada por unos instantes antes de calmarse. ¿Sabes por qué? Repitió. Puede que Mirai no lo sepa, pero tú, All Might, sí. Insistió en eso. Toshinori se sorprendió. Sabía que a Mirai no le gustaba mucho Inasa, pero los dos habían estado trabajando juntos y nunca se había dado cuenta de que a Inasa no le gustaba Mirai. Suspenso. Izuku trajo las cenizas de Dabi, cuyo verdadero nombre era Touya Todoroki, a la tumba familiar, empezó de nuevo. ¿Y Mirai no tiene ni idea de por qué Izuku haría eso? El tono de burla de Inasa era evidente. Izuku lo hizo por la simple razón de que respeta a sus empleados. Por ninguna otra razón. ¿Por qué cree Mirai que lo hizo? Para reconocimiento. Para llamar la atención de los medios, no sé. Ese es el problema. Toshinori no necesitó pedir explicaciones. Sabía lo que Mirai pensaba. Con los años, Mirai se había vuelto cada vez más lógico, olvidando que los villanos y los héroes eran personas. Tomaban decisiones con la emoción. Y a veces no actuaban en su propio beneficio.
Quizás todos los años rastreando a All for One habían distorsionado la perspectiva de Mirai. Ese hombre era y casi siempre persistentemente lógico, una vez que entendía sus motivos. El hijo de All for One, Izuku, mostraba mucha más emoción que su padre. Estaba motivado por sus deseos, pero también reaccionaba emocionalmente ante los acontecimientos. Izuku no es un genio del mal, continuó Inasa. Tiene experiencia en combate y fue entrenado por su padre, pero creo que aún considera a la gente con la que trabaja como personas. Por eso llevó las cenizas de Dabi a la tumba familiar. Fue para mostrar su respeto. Trajo al resto de su tripulación para que supieran que respetaba a Dabi y para que pudieran mostrarle su respeto. All Might suspiró. Era una explicación razonable. Y convertía a Izuku en alguien cognoscible. Espero que tengas razón, dijo. Pero me temo que cuanto más tiempo esté Izuku con su padre, ahora que ha decidido ser un villano, más rápido lo corromperá, añadió con una salvedad. Inasa asintió. Puede que sea cierto, admitió. Creo que, por las interacciones que tuve con Izuku, su padre le permitió crecer con una vida prácticamente normal. Probablemente haya algunos incidentes que hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Sombra, la percepción de Izuku, pero cualquier cosa realmente relacionada con la maldad extrema se mantenía alejada de él. All for One probablemente le enseñó eso a Tomura. Esa fue una evaluación angustiosamente probable de lo que pudo haber sucedido. Tampoco digo que debamos dejar ir a Izuku. Asesinó a ese pobre director a sangre fría, dijo Inasa. Pero no creo que sea el monstruo que es su padre, ni siquiera con el ataque al tártaro. Esa no será una opinión popular, señaló All Might. Inasa resopló. No sugiero que intente razonar con él, ni que intente, bueno, no sé, someterlo con amabilidad. Sé que tendré que darle una paliza para siquiera tener la oportunidad de convencerlo, pero, Toshinori asintió ante la evaluación. Cuando te di el uno para todos, te estaba dando más que el don, le dijo a Inasa. Te estaba negando la elección de cómo luchar, admitió. Y el derecho a evaluar a tu oponente. Mirai probablemente siempre pensará como lo hace, pero tú puedes, mientras no te ciegue el deseo de lo que podría haber sido, no puedo cuestionar tus evaluaciones. Es mi trasero el que está en juego. La frase, un tanto cruda, le arrancó una carcajada. Es muy cierto, admitió All Might. Al final, aunque haría todo lo posible por ayudar a Inasa, era el actual poseedor de One for All quien debía enfrentarse a All for One. Cómo lo lograrían dependía de ellos, porque All Might sabía que Inasa no se rendiría. One for All no lo dejaría. Su orgullo no se lo permitiría. Y tal vez, el recuerdo de lo que pudo haber sido no lo dejó. Si eso fue lo que hizo la diferencia, entonces Toshinori solo esperaba que esta vez todo terminara. Izuku miró alrededor del bar. Tendrían que mudarse pronto, pero Kurohiri se encargaría de eso enseguida. Por ahora, era agradable tener a todos allí. Tras la incursión al tártaro, les había dado a todos unos merecidos días libres. Pero la villanía no era algo que se hiciera a la ligera. Era tanto trabajo, o quizás más, que un trabajo de verdad. Habían hecho un trabajo. Habían hecho un trabajo enorme, uno que resonaría en el submundo durante mucho tiempo, pero no podían dormirse en los laureles. El bar estaba tranquilo esta noche, pero no era inusual. No estaba lleno todas las noches. Pero estuvo bien, ya que Izuku no quería que lo oyeran. ¿Qué pasa?, le preguntó Himiko. Le sonrió. Tengo una pregunta para todos ustedes. Es algo que ya les he preguntado antes, pero necesito saber qué piensan, les dijo. La clasificación le valió miradas extrañas. En lugar de alargarla, Izuku les dedicó una sonrisa. ¿Qué opinan de All Might?, preguntó. La comprensión inundó sus rostros. Ya había hecho esa pregunta antes. ¿Por qué quieren saberlo de nuevo?, preguntó el señor Compres en su nombre. Izuku suspiró y se encogió de hombros. Podría inventarse algo, pero no tenía sentido. Papá quiere matarlo, dijo con sinceridad. Ahora bien, si dijeras que querías matar a All Might en la mayoría de los grupos de villanos, te harían reír a carcajadas. Desde luego, nadie te tomaría en serio. Dado que fue Dragon quien lo dijo, y que se refería a su padre, un hombre que luchó cuerpo a cuerpo con el héroe número 1, con heridas graves, eso le dio un cariz completamente diferente a la afirmación. La convirtió de fantasiosa en real. Hizo que la pregunta fuera algo que debía responderse con seriedad. Ellos fueron responsables de las heridas del otro, murmuró Whisper. Sí, le dijo Izuku. Cuando tenía 9 años, All Might encontró a papá y. Suspiró.
No hacía falta dar más detalles. Habían visto las heridas de All Might y de su padre. Se dice que All Might luchó contra Toxic Chainsaw. La mujer asintió. Izuku estaba seguro de haberlo explicado antes, pero no importaba. Presentía que necesitaban tiempo para pensar. Una cosa era hacer una pregunta hipotética, pero sabían que matar a All Might no era hipotético. Stein dijo que era el único héroe, pero nunca lo conoció, anunció Himiko. Tú sí, y tu padre también, así que el señor Stein se equivoca. Gracias, le dijo Izuku a su amigo. El concepto de Stein era acertado, continuó. Los héroes deben ser héroes y, por cómo los medios los representan, All Might es el perfecto. Pero nosotros sabemos que no es así. Stein está ahí fuera, en algún lugar, espero que se dé cuenta de que ya casi lo había logrado con sus ideas, pero simplemente, Izuku se encogió de hombros. Hasta el momento, ninguno de los villanos liberados había hecho gran cosa. O al menos, nada había salido en las noticias. Probablemente se estaban recuperando y recuperando fuerzas. Restableciendo sus alianzas o replanteándose sus decisiones vitales. Sabía que esta relativa calma no duraría. Izuku centró su atención en Atsuhiro. El hombre solía ser un buen indicador para Whisper y Twice, pero Izuku sabía que ambos eran lo suficientemente fuertes como para seguir su propio camino si eso era lo que realmente pensaban. Es un gran paso, observó el señor Compres. Después del tártaro, Izuku devolvió el desafío. Vio cómo la boca de Atsuhiro se curvaba. Estaba reconociendo ese punto. Matar a All Might siempre sería una gran jugada. Después de Tártaro y de matar al héroe número 1, posiblemente era la última gran jugada que tenían disponible. ¿Es demasiado obvio? La pregunta tomó a Izuku por sorpresa antes de descifrar el significado. ¿Se la estarían esperando los héroes? No lo creo, dijo Izuku lentamente, mientras lo pensaba. Los héroes no saben que curé a papá. Creen que todavía lleva puesto el casco de soporte vital, señaló. Y ningún villano con semejante discapacidad querría arriesgarse a un encuentro con All Might, murmuró el señor Compres. Izuku asintió. Podría atraer a... Susurro hizo una pausa mientras buscaba la palabra adecuada, pero finalmente se encogió de hombros. El tipo equivocado de villanos, concluyó. ¿Qué quieres decir? Izuku había aprendido que, aunque Whisper era callada, proponía buenas ideas y consideraba opiniones. Merece la pena escucharla. Merece la pena escucharlos a todos. Algunos villanos quieren un cambio, señaló. Algunos simplemente están en el lugar equivocado en el momento equivocado. Otros, en cambio, quieren vivir con la violencia que les plazca. Esos villanos no tienen moral. Ni siquiera la suya propia. O si la tienen, la violan en cuanto deja de serles ventajosa. Solo quieren hacer lo que quieren, cuando quieren, para su placer a corto plazo. Ahora lo entendía. Su descripción era similar a la de Tomura, pero Izuku sabía que Tomura estaba guiado por su padre, y que su violencia tenía un propósito. Otros probablemente no lo veían así. Pero Whisper no se refería a él. Se refería a otros, a aquellos que, no estaba muy seguro de cómo describirlos. Aquellos que se creían fuertes y querían demostrárselo a cualquiera que los mirara mal. Es un riesgo, reconoció, y se dio cuenta de que en su reconocimiento había admitido que tendrían que reclutar más. Whisper sí que hizo preguntas directas. Pero no tiene nada que ver con All Might, observó. Whisper asintió. No es un héroe en el que haya pensado mucho, admitió. Soy lo suficientemente honesta como para admitir que mis habilidades impiden intentar matarlo, así que nunca lo he considerado. Si tu estimado padre desea matarlo, entonces, bueno, me afectará, ya que estoy relacionada contigo, pero no estoy en posición de detenerlo. Por lo tanto, me ocuparé de lo que pase, dijo. No me opongo. Fue una declaración brutalmente honesta e Izuku lo agradeció. Gracias, le dijo a Whisper. Puede que no siempre le gustaran las declaraciones brutalmente honestas, pero necesitaba oírlas. ¿2 veces, señor Compres? Les preguntó a los 2 hombres. ¿Significará cambios?, dijo Twice. Lo hará, asintió Izuku. Probablemente signifique que tengamos que huir un tiempo, porque los héroes reaccionarán. Tienen que hacerlo. Y habrá villanos que se opondrán a la muerte de All Might, reflexionó, simplemente porque realmente altera el statu quo. Solo que sabemos que el statu quo siempre está cambiando. Izuku suspiró. Habrá consecuencias. No voy a fingir que no las habrá, pero, matar a All Might es algo que Tomura quería, es algo que yo quiero, y es algo que mi padre desea más que nosotros 2 juntos, añadió con una pequeña broma.
Tomura lo dejó claro, asintió el señor Compres. Siempre y cuando estemos preparados para las consecuencias, no me opongo a matar a Olmigt. ¿2 veces? Preguntó Izuku. El hombre se quedó pensativo. ¿Quién lo va a hacer? Papá quiere, le dijo Izuku a Jin. Debería haberlo dejado más claro. Papá no quiere que lo ayudemos. Quiere hacerlo solo, por sí mismo. Te lo pido ahora porque es una oportunidad para, suspiró. Si no quieres seguir adelante, esta es tu oportunidad para irte. No. Dijo Tuice al instante. No quiero irme. Izuku aceptó eso. Whisper hizo una pausa y negó con la cabeza. Si alguien más preguntara, sería una pregunta hipotética. Sí. Asintió Himiko. Hay gente que insiste en lo que van a hacer, pero no hacen nada, dijo. Susurro asintió. No estás inventando un cuento, dragón, ni haciendo una pregunta hipotética. Estás preguntando sobre algo que tú o tu padre pueden hacer. Eso cambia la pregunta. Izuku asintió. Eso sí cambió la pregunta, por eso la preguntaba. Tarde o temprano, papá irá tras Olmigt. No Olmigt, el hombre detrás de Olmigt. Lleva años queriendo matarlo, mucho más tiempo del que lleva herido. Así que no te pido permiso ni aprobación, solo te pido que sepas lo que está pasando y que consideres lo que eso significa. Estoy contigo, dragón, dijo Tuice suavemente. Gracias, respondió Izuku, asintiendo ligeramente con la cabeza. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos para prepararnos? Preguntó Atsuhiro. Esta noche, murmuró Izuku con ojos abiertos y deliberadamente inocentes. Era muy probable que papá quisiera hacerlo mañana. Se rió de las miradas que recibió. ¿En serio? Preguntó Himiko. En serio, confirmó Izuku. Papá ha tenido unos días para recuperarse y no hay nada que ganar esperando, añadió. No es que tu padre necesitara tiempo de recuperación, señaló Atsuhiro. Verdadero. El villano asintió. Bueno, tengo que ir a empacar, anunció el señor Compres alegremente. Supongo que nos dispersaremos un rato y luego nos reagruparemos, ¿no? Izuku no lo había pensado, pero asintió. Creo que esta vez será lo más fácil, admitió. No y fui un poco negligente al planificar lo que pasaría después del tártaro. Eso provocó una risa. Todos lo estábamos, lo consoló Susurro mientras se levantaba. Espera. Protestó Izuku. Se concentró un momento, haciendo aparecer escamas en su brazo y sacándolas sin proyectarlas. Himiko ya tenía una, pero las demás no. Izuku se las quitó y dejó que las demás se desvanecieran. Colocó una escama frente a Whisper, Mr. Compres y Tuice. Los miraron. Sabían lo que significaban. Y en el inframundo, dado que Dragón era ahora responsable del ataque al tártaro, su valor había aumentado. Ya deberías haberlos tenido, se disculpó Izuku. Hubo silencio por unos instantes antes de que tomaran sus escamas. Himiko sonrió. Ahora somos un equipo. Dijo. Había algo en sus palabras que sonaba cierto, y mientras Izuku los veía guardarse la balanza, sonrió. Ya podía sentir la diferencia. Ahora y podían estar separados por un tiempo, pero estaban juntos en espíritu. Iban a cambiar el mundo. Lin, por fin. Izuku se giró al oír la voz y se quedó mirando fijamente al reconocer a Saicho. Iba acompañada de lo que parecía ser una horda de niños de 4 años. Ella le irrita. ¿Quién hubiera pensado que tus buenos hábitos lo complicaban todo? ¿Mis buenos hábitos? Preguntó Izuku. Intentaba no tenerlos. Los hábitos te hacen predecible. No esos hábitos, dijo Saicho, agitando la mano como si hubiera escuchado sus pensamientos. Tus buenos hábitos. Intenta dormir lo suficiente. Intenta mantener un horario y una buena rutina. Eso significa que duermes bien, pero significa que, no siempre podemos comunicarnos contigo. Izuku parpadeó. Oh. No sabía qué más decir. Al despertar, se daría cuenta de que era un sueño, pero en ese momento no podía enfocar ese pensamiento. Pero eso se debía en parte a que había hecho otra conexión. Era una que su mente consciente ya había creado, pero parecía una revelación para su estado onírico. Eres un vestigio. Saicho lo miró. Era una clara celebración por darse cuenta de lo obvio. Todos lo somos, dijo. Que, si recuerdas, es justo lo que quería. Él lo recordó. Saicho le había dicho que quería que la parte de ella, su don, viviera en él. No tenía idea de que fuera tan literalmente posible, continuó Saicho, mostrando su buen humor con una sonrisa. ¿Estás bien? Preguntó Izuku, y entonces se dio cuenta de que no tenía ni idea de lo que necesitaría un vestigio.
Oh, estoy bien. Estamos bien, dijo Saicho, señalando a los niños. Queremos estar aquí. La miró fijamente. ¿Qué significaba eso? Vengan, dijo Saicho, en lugar de explicar. No tenemos que hacer esto de pie, y los niños pronto querrán jugar. Se dio la vuelta y se marchó. La mayoría de los niños la siguieron. Algunos se quedaron quietos. Los miraban a él y a Saicho, con los ojos abiertos y llenos de preguntas. Izuku no tenía ni idea de qué eran las preguntas ni siquiera de cómo empezar a responderlas. Fue entonces cuando se fijó en el paisaje. Verlo le permitió recordar sus sueños anteriores. Había una mesa sobre cadáveres y una isla con un parque infantil y crucifijos. Y en ambos había un dragón. Se escuchó un susurro desde arriba, e Izuku miró hacia arriba, directamente a un enorme ojo verde. Las 2 últimas veces que lo había visto, lo había despertado sobresaltado. Esta vez, Izuku simplemente suena. Voy a ir a hablar con ella, le dijo. El ojo no hizo nada e Izuku decidió, de la forma en que la gente decide en sueños, que realmente no era algo de lo que pudiera preocuparse, y se dirigió tras Saicho, con el último de los niños siguiéndolo. Esta vez no era un bosque ni la isla. Izuku se encontraba caminando por una pradera. La hierba que pisaba era corta y suave, pero a su alrededor ondulaba como olas en un viento que no sentía. No fue una caminata larga, aunque como era un sueño, podrían haber sido kilómetros y se sintió tan larga como debía ser. Saicho lo condujo a un campamento. Había sillas alrededor de una fogata en un hoyo delimitado por rocas. Era muy idílico. Tiendas de campaña rodeaban la fogata e Izuku no sabía mucho de tiendas de campaña, salvo que estas parecían grandes. Había un cenador cubierto con una mesa y sillas debajo. Saicho lo condujo allí y le indicó que se sentara a la cabecera de la mesa. La silla era más elegante y la mirada que ella le dirigió al sentarse a su lado fue divertida. Le indicó que era su sueño, así que la elegancia era culpa suya. Izuku se dio cuenta de que todo estaba en silencio al cabo de un momento. ¿Dónde están todos?, preguntó. La última vez que había tenido ese tipo de sueño, había niños corriendo por todas partes, y no se callaban. Habían estado aquí antes y griega. ¿A dónde se habían ido? Están bien, dijo Saicho. Solo están jugando. ¿En serio? No pude evitar dudar. Esto era tan diferente. Saicho señaló con la mano una de las tiendas, e Izuku no supo cómo lo supo, pero sintió que usaba Kaeli Imperium. La solapa de la tienda se levantó e Izuku pudo ver el interior. Himiko estaba sentada sobre el pecho de un hombre, con un cuchillo ensangrentado en la mano. No estaba cubierta de sangre, pero tampoco estaba limpia. De hecho, se estaba lamiendo los labios. La luz le llamó la atención y Himiko miró hacia allí. «Izu», gritó, pero no se levantó de un salto. «Deberías haberme dicho que había entretenimiento aquí», exclamó alegremente. Le tomó un momento darse cuenta de que debía ser el vestigio de Himiko. «¿Estás bien?» «Mejor que nunca. Esto es divertidísimo. Aunque su sangre es una mierda», añadió, señalando al tipo. Izuku desvió la mirada, pero no supo quién era. «Saicho, pensé que decía que no podía tener la tienda abierta cuando hice esto», dijo Himiko. «No puedes», le dijo Saicho, «pero Izuku quería saber dónde estabas», explicó la mujer mayor. «Es el mejor», dijo Himiko, y clavó su cuchillo. El tipo se sobresaltó ligeramente e Izuku pudo ver que era pelirrojo. Pero no le hizo nada más a Himiko. Saicho volvió a agitar la mano y la solapa de la tienda volvió a bajar. Izuku no sabía qué pensar. Supuso que era bueno que Himiko se divirtiera, pero Saicho rió entre dientes. «No te preocupes por ella», dijo. «¿Qué?» «Tu cara. No tienes por qué preocuparte tanto». «¿Pero?» Esto podría ser un sueño, pero Izuku no estaba seguro de qué pensar sobre que Himiko apuñalara a un hombre en sus sueños. «Ella simplemente está acelerando el proceso», le dijo Saicho. «¿El proceso?» Nada de esto tenía sentido. «¿Hablaste con tu padre sobre vestigios, no?», le preguntó Saicho. Izuku asintió. Lo habían discutido en el desayuno. «Fue muy interesante cuando estuvo aquí», reflexionó Saicho. «Estaba H». Izuku no completó la frase. Si este era un lugar de vestigios, entonces su padre había estado allí cuando le arrebató All for One a Tomura. Sí, confirmó Saicho. Fue interesante. ¿Cómo es eso? Esa era la mejor pregunta. Hay un par de vestigios diferentes aquí, dijo Saicho, agitando la mano para abarcar el campamento. Izuku volvió a observarlo. Las tiendas eran de diferentes colores.
Quienes quieren estar aquí, como yo, y quienes no. Creo que puedes entender por qué. Cuando lo expresó así, y cuando Izuku recordó su visita anterior, con los niños jugando y los demás crucificados, era obvio. Los vestigios de personas como Saicho, que voluntariamente le habían dado su don, estaban bien. Aquellos a quienes les había quitado el don, no. Izuku asintió. ¿Qué pasa con los niños?, preguntó. A menos que Izuku se equivocara, eran los vestigios de las copias de las peculiaridades. Están bien, le dijo Saicho. Crecieron aquí, y como nunca han conocido otra vida, creen que esto es normal. Y antes de que preguntes, todos sabemos que somos vestigios. Sabemos que no hay otro lugar a donde ir. Pero aquí puede haber lo que queramos, añadió alegremente. Entonces, ¿quién quería ir a acampar?, preguntó Izuku. Era muy hermoso. El cielo era azul, la temperatura agradable y la hierba, cuando la escuchó, producía un agradable crujido. Oh, ese era Kamiro Enka, dijo Saicho. Izuku no reconoció el nombre. Se sintió un poco mal por ello, pero probablemente significaba que el don venía de su padre. Entonces, ¿los niños están bien?, insistió Izuku. Hasta ahora, fue la respuesta. Es posible que algunos tengan inclinaciones existencialistas, pero hasta ahora, todo bien. E incluso cuando se den cuenta de que son la segunda copia del don, no podrán hacer mucho. Que Himiko ayude en el proceso no significa que tu don no pueda hacerlo por sí solo. Izuku asintió pero no entendió realmente. Yo no fui el primer Kirk aquí, le recordó Saicho. No lo era. Era y no sabía qué número, pero tenía Kaeli Imperium, respiración de fuego, resistencia al fuego y un montón de otras peculiaridades de su padre antes de obtener destello solar de Saicho. Entonces, ¿qué pasó con los vestigios que recibí de papá? ¿Tu padre en persona o los Kirks?, preguntó Saicho buscando una aclaración. ¿Las peculiaridades?, dijo Izuku. Preguntaría por su padre a continuación. Ella suspiró. Ahí es donde se complica. Izuku asintió. No debería haber esperado otra cosa. Tu padre tenía peculiaridades de diversas personas, algunas voluntarias, otras involuntarias y otras sin saberlo. Dijo Izuku lentamente mientras repasaba esa información. Entonces, los que quieren siguen vivos, como tú. Los que no quieren pasaron por el proceso, y los que no saben. Exactamente, elogió Saicho su evaluación. Los que no lo saben tienen una opción. Una vez que descubran lo que pasó, pueden decidir que están bien con esto o unirse al grupo de los que no están dispuestos. ¿Y el proceso?, añadió Izuku. ¿Y el proceso?, asintió Saicho. ¿Cuál es el proceso? Saicho guardó silencio unos instantes. Tu don es bastante pragmático, le dijo. Si no quieren estar aquí, entonces estorban, y tú no quieres estorbar, dijo. Piensa en los don que has tenido últimamente. Digamos revisión y rebobinar, sugirió Saicho. Izuku recordó haber visto a Kai crucificado la última vez. Quizás creías que tenías problemas con Rewind, pero lo dominaste bastante rápido. Todavía tienes algunos problemas con Overhaul, ¿verdad? Menos ahora, dijo Izuku. Había practicado con el don y lo había comprendido mejor, así que, por supuesto, había mejorado usándolo. Saicho bebió un sorbo de té y Izuku se preguntó de dónde lo habría sacado. La mesa estaba vacía hacía un momento. Debería haberte ofrecido un poco, dijo. ¿Quieres té? Hizo un gesto y una taza de té apareció en la mesa frente a él. Por favor, asintió Izuku y la taza se llenó al instante. Eso fue útil. Te lo dije, aquí puede haber lo que queramos, explicó Saicho sobre la materialización espontánea de las cosas. Ahora bien, parte de tu mejor control con Overhaul se debe a que practicaste, y parte a que el vestigio de Overhaul, Kai, no puede oponerse a que uses el don. Está muerto, afirmó Izuku rotundamente. Sí, lo es, asintió Saicho. Pero no morimos igual que los vivos. Así que es más preciso decir que está prácticamente muerto, corrigió. Izuku frunció el ceño. Eso, tenía algo de sentido, pero no tenía ni idea de qué significaba. Somos un recuerdo, explicó Saicho. Así que podemos ser resucitados por el recuerdo. Lo consideró. Entonces, si pienso demasiado en Kai, ¿podría traerlo de vuelta? Un poco, sí, le dijo. Izuku resopló. Qué interesante. Entonces, cuanto menos pienso en ellos, menos se opondrán a que use su don y mejor será mi control. Era un poco difícil, ya que solía asociar el don con alguien. Lo que Saicho le decía era que lo asociara con él. Exactamente.
Y como elegí venir aquí, y no me importa que uses mi don, no me entrometo cuando lo haces, y por eso sigo aquí, le dijo Saicho triunfante. No creía que fuera tan sencillo. Saicho no lo había dicho, pero estaba bastante seguro de que si olvidaba a quienes le habían dado el don voluntariamente, ellos también entrarían en ese estado de no muerte. Saicho seguía allí porque pensaba en ella. Los niños estaban allí porque no había pasado mucho tiempo desde que tomó las copias del don, y aunque no había pensado específicamente en los dueños ni sabía exactamente quiénes eran, sabía lo que Yakuni había hecho para obtener el don. Izuku se alegró un poco al oír eso. ¿Y Ochakoi y Toshi? Creo que estás de excursión. Llevo varias noches intentando atraparte mientras duermes, pero Saicho se encogió de hombros. Ya lo había repasado. Es normal que cuando te pillo, estén ocupados. Entonces, ¿qué le pasó a papá cuando estuvo aquí? Saicho rió entre dientes. Tu padre es un hombre muy interesante, dijo. Era uno de esos vestigios en el limbo. Sabía exactamente lo que había pasado y había estado dispuesto a estar en Tomura, pero, no estoy dispuesto a estar aquí, interrumpió Izuku. Más o menos, corrigió Saicho. Quiero estar aquí, pero no quedarme. Le tomó un momento ver cómo sería eso. Y un poco incómodo porque era el segundo. ¿Qué? Preguntó Izuku. ¿Cómo podía tener dos vestigios de su padre aquí? Saicho rió. Tu padre descubrió que no era el único vestigio de sí mismo aquí. Eso no es posible, objetó Izuku. Oh, es posible, le dijo Saicho. Aunque me llevó un tiempo descubrir cómo. ¿Sabes cuál fue tu primer don? Preguntó. Izuku recordó. Su padre lo había llevado a un parque y le había enseñado a escupir fuego. Habían practicado un rato. Escupir fuego, le dijo a Saicho con seguridad. ¿Y el segundo? Kaeli Imperio. Ella negó con la cabeza. Papá me lo regaló para mi 5º cumpleaños, enfatizó Izuku. ¿Tienes otra peculiaridad entre ellos?, le dijo Saicho. No, no lo hice, insistió Izuku. No sabías que te estaba dando otra peculiaridad. El doctor era y por lo que he visto, al doctor le gusta hacer las cosas de forma complicada, anunció Saicho. ¿Qué has visto? Preguntó Izuku. ¿Podemos ver tus recuerdos?, le dijo Saicho. Izuku se sonrojó. Definitivamente había cosas que no necesitaba que otros vieran. Saicho rió, interpretando su expresión. No he experimentado algunos de tus recuerdos, pero soy mujer, le dijo. Los chicos de aquí dicen que son perfectamente normales. Izuku no sabía qué pensar. Y no puedo impedir que los veas, ¿verdad? Preguntó con astucia. Ella negó con la cabeza. Estamos en tu cabeza, señaló. Resopló. Tendría que decidir qué pensaba al respecto más tarde. Entonces, ¿qué hizo el doctor? ¿Recuerdas que había un procedimiento que te permitía revelar tus peculiaridades? Forzó la memoria. Siempre podía revelar sus peculiaridades, a menos que se quedaran atrapadas en el tesoro del dragón, lo que probablemente tenía algo que ver con el proceso y la voluntad o reticencia del poseedor original. Saicho asintió, como si le leyera la mente, pero ella no lo interrumpió. Recuerdo algo, dijo. Recordaba vagamente haber tenido que ir al médico para una revisión. El doctor implantó una copia del don de tu padre, le dijo Saicho. Pero no era una buena copia. No hacía falta. Tenías el tesoro del dragón, que te permitía tener múltiples dones, así que no necesitabas All for One para hacerlo. Lo que necesitabas era la capacidad de All for One de regalar dones. Entonces, ¿tengo una copia del capricho de papá? No es buena, le dijo Saicho. Lo cual creo que molestó más a tu padre que ser la segunda versión de sí mismo. Estaba bastante enojado porque la primera copia era tan mala. Izuku se rió entre dientes. ¿Y dónde está? ¿Recuerdas lo que dije sobre lo interesante que era tu padre? Preguntó Saicho. Izuku asintió. Tu padre mató la copia, explicó. No estaba seguro de cómo lo sabía, pero no le parecía bien. Sobre todo porque la primera versión del vestigio de papá tenía que estar dispuesta a seguir existiendo después de tantos años. Eso, suspiró. Molestó mucho al tesoro del dragón, coincidió Saicho. Pero como estaba dispuesto a venir y no lo dejé quedarse mucho tiempo, añadió Izuku. En efecto. Izuku levantó la vista. Estaban bajo el cenador, pero Izuku podía ver el ojo. Esta vez pudo ver al dragón al que pertenecía. Se parecía a él. Le sonrió. Esta era su don, o al menos su manifestación mental. El párpado se cerró un poco. Izuku tuvo la impresión de que estaba feliz.
Saicho sonrió radiante. ¿Por eso querías verme?, preguntó. Más o menos, dijo. Quería explicarte el proceso, ahora que sabes quiénes somos y. Suspiró. Tu padre tiene más problemas con los vestigios de los que insinuó. Queríamos que supieras que no los tendrías. Izuku se dio cuenta de a quién estaba apuñalando Himiko. Kirishima. O su vestigio. Definitivamente era alguien que no quería estar aquí. Izuku sintió pena por un momento, pero luego recordó todo lo sucedido. ¿Puedo venir en otros momentos?, preguntó Izuku. Sería útil preguntarles a los vestigios qué podían hacer con su don. Quienes estuvieran dispuestos a venir estarían encantados de charlar, y quienes no, podría ralentizar el proceso, pero si le permitía tener un mejor control, pensó que valdría la pena. Y sería bueno hablar con Ochako, Himiko y Itoshi. Podía hablar con Himiko cuando quisiera, pero no con Itoshi, y por el momento estaba limitando el contacto con Ochako para que los idiotas no la consideraran como un vínculo con él. ¿Te refieres a conscientemente? Saicho consideró su pregunta. Si estoy despierto. No lo sé. Creo que eso depende de ti, dijo. Ya te lo dije. No siempre puedo pillarte dormido, y no quiero que te acostumbres para que sea más fácil. Sí, señora, asintió Izuku. Supongo que tendré que preguntarle al tesoro del dragón, dijo, y luego se rió. Tendré que preguntármelo yo mismo, corrigió. El tesoro del dragón era su don. Como podía adoptar otros dones, le resultaba fácil pensar en un don como algo separado de la persona. No lo era. En realidad, no. Era simplemente su peculiaridad. El tesoro del dragón era parte de él, y estaba seguro de que un vestigio de sí mismo estaría en él si alguna vez, no. Izuku interrumpió ese pensamiento onírico antes de que se completara. Podía sentir su corazón latir más rápido por la tensión. La única otra persona que podía aceptar un don era su padre, y papá no iba a aceptar el tesoro del dragón. Papá no lo necesitaba. Y no iba a ceder su don. Izuku sintió que su corazón latía más lento. Era una consideración tonta que ni siquiera debería pasarle por la cabeza. Hazlo tú, le dijo Saicho, dejando su taza de té sobre la mesa. Ella le sonrió. Debo decir que realmente has cumplido tu promesa, dijo. ¿Lo prometes?, preguntó Izuku. No recordaba haberle prometido nada. Quería ver cómo cambiaba el mundo, le recordó. Todavía estoy trabajando en ello, respondió Izuku. Lo sé, y definitivamente eres parte de los cambios. Lo intento. Ella se rió. Ahora vete. Tienes otro día para cambiar el futuro. Izuku no tuvo tiempo de objetar antes de que las cosas desaparecieran y el sueño simplemente se esfumara. Cuando Izuku despertó, parpadeó en la oscuridad. Podía distinguir que era de mañana. Sin embargo, aún era temprano, y tenía recuerdos rarísimos de un sueño. Negó con la cabeza. Apartó las mantas y se levantó. Papá iba a buscar a All Might hoy, pero era por la tarde, así que tenía tiempo para hacer algo que debería haber hecho hacía tiempo. Era hora de visitar la tumba de Saicho. Mi dragón, te levantas temprano. Izuku se sorprendió al ver a su padre en la cocina. Tú también, comentó. Su padre alarmantemente, e Izuku vio un teléfono. He estado evaluando el estado de mi red internacional, explicó. Izuku no estaba seguro de cómo formular la pregunta. Sabía que su padre tenía contactos, pero desconocía su alcance. Se ha reducido, interpretó All for One. Pero aún hay quienes saben lo que les conviene. Izuku asiente. ¿Por qué estás despierto? Normalmente me levanto a esta hora, explicó Izuku. Me da tiempo para mí, y si alguno de los demás quiere hablar en privado, sabe que puede hacerlo ahora, añadió. Muy sabio, murmuró su padre. Hoy quería encontrar a Kurohiri, continuó Izuku. Quiero ir a algún sitio, añadió. ¿En algún lugar? Una tumba. ¿No lo honraste ya?, preguntó All for One, refiriéndose a Gabi. Izuku le había entregado sus cenizas a su madre. Izuku negó con la cabeza. Él no, dijo en voz baja. ¿Entonces quién? Él sospechó. Mi dragón, no tienes por qué avergonzarte, dijo su padre, evaluando correctamente su reticencia. Suena tonto, dijo Izuku. ¿Pero es importante para ti? Él asintió. Entonces es importante, aseguró All for One. Quiero visitar la tumba de Saicho Kijo, le dijo Izuku, y al ver su expresión de confusión, indicó que no conocía el nombre. Era la señora mayor a la que me pediste que le quitara el don. Aunque aún no sabía mucho sobre ella, All for One sabía qué papel había desempeñado en la vida de su hijo. ¿Qué te ha traído una colación?
El otro día hablamos de vestigios, dijo Izuku. Eso aclaró el deseo de su hijo. ¿La viste? Izuku ascendió. No es la primera vez, admitió. Las primeras veces no me di cuenta de lo que pasaba, pero anoche tuvimos una conversación. Ah. Eso fue interesante y, en parte, explicó por qué Izuku quería visitar su tumba. ¿Sabes dónde está? Hace un tiempo, Hiran lo encontró para mí, explicó Izuku. Entonces deberías irte, asintió All for One. ¿No querías oír hablar de los vestigios? Puedes decírmelo esta tarde. Iba a eliminar a All Might esa tarde y, aunque su entretenimiento después de esa gloriosa hazaña sería extenso, necesitaría algo que lo entretuviera mientras esperaba a que el rubio imbécil apareciera. ¿Ya les has dicho que se dispersen? Preguntó All for One, señalando vagamente a la liga. Izuku asintió. Se dispersarán hoy. Algunos podrían haberse ido ya, añadió con una sonrisa. ¿Pero quieres que esté allí? Sí, aseguró All for One a su hijo. Los héroes deben estar esperando algo de Miri, dados los acontecimientos de camino y, antes de ellos, All Might sería una tontería si viniera solo. ¿Crees que va a traer a su sucesor? Acusó Izuku. Sí. Entonces, ¿no es correcto que traiga el mío? Preguntó con una sonrisa de suficiencia. Su hijo rió entre dientes. Volveré a tiempo, le aseguró. Entonces ve a buscar a Kurohiri y cuéntame sobre Saicho esta tarde. Hizo una pausa. No sabía nada de la mujer, pero como Izuku parecía tranquilo, All for One creyó que el encuentro con el vestigio no había sido una pesadilla como solía serlo para él. Mientras Izuku estuviera de visita, tendría que intentar encontrar alguna información que Hiran le hubiera dado sobre la mujer. ¿Formidable? Izuku añadió una palabra. No era algo que All for One esperaba. ¿En serio? Eso despertó en él aún más curiosidad por Saicho. Izuku asintió. Entonces tengo muchas ganas de saber de ella, le confirmó a Izuku, antes de que su teléfono sonara, indicando que había entrado un mensaje. Izuku miró el dispositivo, pero luego sonrió. Voy a buscar a Kurohiri, dijo. ¿Vas a por All Might por la 1? Quizás 2, confirmó All for One. No creo que tarde mucho, añadió con una sonrisa. Tienes tiempo de sobra, le confirmó Izuku, y luego se levantó y se dirigió a una habitación más al fondo del bar. Kurohiri debía de estar allí, en alguna parte. Unten se sentó en el auto y miró fijamente su teléfono. Lo habían despertado temprano esta mañana y, tras atravesar una puerta de teletransporte, había llevado a Dragón a otro cementerio. Dejó al adolescente y aparcó. La lluvia que había caído en Shizuoka era apenas tenue en Matsusaka. Dragón no se derretía, pero era lo suficientemente fuerte como para que no le apeteciera mojarse. Había un mensaje en su teléfono. Lo había escrito, pero aún no lo había enviado. 380 Kasamatsucho, Matsusaka, 1515, 2103, Japón. Ahí estaban. El cementerio era pequeño y estaba rodeado por una valla de bloques de hormigón. Las tumbas estaban apiñadas en el muro y había un aparcamiento y algunos apartamentos bajos alrededor. Se sentía el olor a mar en el aire. Unten respiró profundamente. Si él envió esto, y si envió esto, estaba traicionando a quien le había dado un don. Quien le había dado trabajo. Quien, con esas dos acciones, había elevado considerablemente su estatus en la comunidad, y también le había dado una forma de apoyarla. Dragón había sido bueno con él. Dragón había sido extremadamente bueno con él. Pero Dragón también había liberado a Kiraware Mukosei, Bloodline. Los demás dijeron que era su decisión. Incluso intentó hablarlo con Yakuni. El joven, fanáticamente leal a Dragón, simplemente se encogió de hombros y dijo que los héroes atraparían a Kiraware. Y si no lo hacían, alguien más lo haría. También señaló que Bloodline era, como todos los demás, 15 años mayor que él, lo que lo colocaba a los 47 años y ya no estaba en su mejor momento. Además, estaría sufriendo las consecuencias de su encarcelamiento en el Tártaro. Unten sabía a qué se refería Yakuni. El linaje sería más débil. Él sería, excepto que, Bloodline había matado a tantos. Yakuni no lo recordaba, porque tenía 6 o 7 años cuando Bloodline fue encarcelado, pero sí. Tenía 23. Recordaba. Recordaba los años de miedo antes de que Bloodline fuera capturado. ¿Pero fue eso suficiente para traicionar a Dragón? ¿Fue suficiente para renunciar a todo lo que pudiera hacer por la comunidad en el futuro? ¿Fue suficiente romper su palabra? No lo sabía. Unten sabía que podía explicar su mensaje anterior a Nezu como un momento de debilidad. Lo había enviado cuando estaba enojado.
Si alguna vez lo encontraban o lo mencionaban, podría alegar que no sabía lo que hacía y demostrar que no había hecho nada más. Si envió este mensaje, no había vuelta atrás. Unten arrojó su teléfono al asiento del copiloto, con la pantalla hacia abajo, y se desplomó en él. No sabía qué hacer. Había intentado hablar con Rakura y Shibou, y ellos, Unten suspiró. Con razón se había negado a hablar con él sobre eso. Ese imbécil de Gouman ya estaba en alguna parte. Unten no tenía ni idea de dónde, así que no podía hablar con él. Y nadie más en la comunidad lo entendería. Estarían completamente de un lado o del otro y no verían los matices de la situación. Miró el techo del coche. Estaba bien tapizado y, durante un rato, Unten trazó patrones allí, hasta que sonó su teléfono. Era el tono para avisar de que había un nuevo mensaje. Unten extendió la mano, tomó su teléfono del asiento y bajó la cabeza para mirar la pantalla. Se abrió la pantalla de bloqueo y no leyó el titular. Típico. Tocó la pantalla y abrió la app de noticias. Y entonces se quedó mirando. El titular era y no, susurró Unten. El titular era todo lo que había temido. Asesinato brutal. El asesino de Bloodline afirma que fue fácil. La primera línea del artículo proporcionó suficientes detalles. Se encontró un cuerpo horriblemente mutilado en la zona de Yokohama. Tras el hallazgo, un mensaje automatizado, supuestamente del fugitivo del tártaro Kiraware Mukosei, también conocido como Bloodline, se atribuyó la responsabilidad del asesinato. No necesitaba leer nada más. Quienquiera que estuviera muerto, habría sido asesinado por Kiraware. Unten no pudo evitar que su respiración se entrecortara. Le temblaban las manos. Finalmente, Unten se obligó a cerrar los ojos y respirar hondo. Apretó el teléfono, sintiendo cómo sus dedos se estiraban alrededor del dispositivo. Al abrir los ojos, seguía conteniendo la respiración. Eso le ayudó a mantenerse sereno. Con cuidado, cerró la aplicación de noticias y volvió a la de mensajería. Volvió a mirar su mensaje. Le escribía a Nezu porque era más fácil que a la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Y Nezu tenía acceso a Olmig, y Unten sabía que se necesitaría un héroe con la capacidad de Olmig para derrotar a Dragón. 380 Kasamatsucho, Matsusaka, 1515, 2103, Japón. En realidad no era nada incriminatorio. Excepto que lo fue. Unten cerró los ojos y movió los dedos. Presionó enviar. El sonido confirmó que el mensaje había desaparecido. Soltó el aliento y abrió los ojos, mirando la pantalla. Solo pasó un momento antes de que el símbolo cambiara de enviado a leído. Ya no recordaba el mensaje y Unten no sentía nada. Esperaba sentir alivio, creer que había hecho lo correcto, o incluso que se había equivocado. Nada fue decepcionante. Unten apagó la pantalla y arrojó el teléfono de nuevo al asiento del pasajero. Si no sentía nada y no podía determinar si había tenido razón o no al enviar el mensaje, entonces debía al menos reconocer que había enviado el mensaje y esperar. Siendo realistas, no había nada más que pudiera hacer. Antes de llegar al cementerio, Toshinori supo que era demasiado tarde. No sabía exactamente qué encontrarían, pero presentía que Izuku ya no estaba. El avión pasó a modo de vuelo estacionario. Miró hacia abajo. Desde las ventanas se veía un pequeño cementerio y algunos apartamentos bajos, rodeados de campos. Vio algunos coches y gente caminando. Pero ninguno de ellos era Izuku, o incluso All for One. Podía sentirlo incluso desde aquí. El suspiro de Aizawa llegó a través de sus auriculares. Se han ido, dijo el otro héroe. Olmig asintió. Debería haberse dado cuenta de que Shouta sabía cómo detectar a sus enemigos. El héroe subterráneo era bastante hábil. No entiendo por qué estaría aquí, comentó Inasa, señalando la escena decididamente rural que se desarrollaba abajo. No hay nada en la lista familiar, lo respaldó Hitoshi, extendiendo la tableta que había estado revisando. Tampoco reconocí ningún nombre. Yagi asintió. Había revisado los apellidos de las lápidas y tampoco reconoció ninguno. No tenía sentido que Izuku viniera allí. Nezu lo confirmó, ¿no? Aizawa asintió. El director había confirmado que el remitente, Unten, había estado en ese lugar. El director de la UA estaba intentando rastrear el teléfono de Unten, pero este lo tenía desactivado. No estaban seguros de si Unten se había dado cuenta de que Nezu lo había rastreado antes y había actualizado la configuración. El director estaba revisando la información que había recopilado para ver si podía localizar con precisión dónde se alojaba Izuku. Partieron a los 5 minutos de recibir el mensaje de Unten, pero también sabían que era improbable que Izuku siguiera allí.
La distancia entre Ua y Matsusaka era de unos 180 kilómetros. El avión podía alcanzar los 1000 kilómetros por hora, pero tardaba en alcanzar la velocidad máxima. Eso significaba que el viaje duró unos 11 minutos, más algunos de aceleración y desaceleración, y 5 minutos para alcanzar la velocidad máxima. Fue tiempo suficiente para que Izuku se fuera. ¿Deberíamos buscar?, preguntó Inasa. Yagi intercambió una mirada con Aizawa. El héroe subterráneo negó levemente con la cabeza. Sentía curiosidad, pero sabía que si los adolescentes no habían encontrado ningún nombre de interés en las listas del cementerio, era improbable que encontrara algo en el terreno. Aunque habían estado compilando una cronología de la vida de Izuku, existían grandes lagunas en su conocimiento. Había muchos detalles que desconocían. Obviamente, estaban concentrados en saber de dónde había sacado Izuku algunas de sus peculiaridades. ¿Y cuáles eran esas peculiaridades? En el Tártaro, los supervivientes y las cámaras habían mostrado una alarmante variedad de peculiaridades. Aliento de fuego, escamas, fuerza aumentada, veneno, garras, la lista seguía y seguía. Al menos estaban razonablemente seguros de que Izuku no había heredado la peculiaridad de la pobre Yu. Había sido la idea inicial sobre la enorme forma dracónica de Izuku, pero se había señalado que Izuku había mostrado ese aspecto antes de que Yu fuera a luchar contra ellos. Así que no podía haber heredado su peculiaridad, o al menos, tenía algo que causar a la agigantación antes de que ella luchara contra ellos. Aún así, podría haber heredado su peculiaridad. Y encima de eso estaba su don de dragón. Superficialmente, parecía similar al de Ryuko. Solo que ella aún conservaba su don y la habían interrogado al respecto. Nadie había detectado ningún engaño por su parte. Pero existía una conexión entre ella e Izuku, a través de Yakunita Tanaito, un hombre sin don. El joven había sido arrestado por acosar a Ryukyu, aparentemente con fines benéficos, pero ¿y si hubiera sido por otra razón? Se sabía que All for One se dedicaba a la experimentación humana de gran escala. En el almacén que habían descubierto, y en el hospital, encontraron abundante evidencia de ello. Y el doctor al que interrogaban, lo habían comprobado. Era un doctor, aunque no uno al que nadie quisiera ver, había insinuado que los Nomu no eran lo único en lo que había estado trabajando Y. Olmig se quedó inmóvil de repente. En el avión, eso no era inusual, pero Aizawa notó su sorpresa. Los Nomu y varios de ellos tenían la misma peculiaridad: la regeneración. E Izuku tenía regeneración. Lo sabía. Lo había visto en ese bar. No había tantas peculiaridades de regeneración por ahí. De hecho, Mirai había localizado a varias y solo faltaba una por circunstancias sin resolver. La mujer se llamaba Hikochiyu. Había desaparecido hacía aproximadamente 8 años. ¿Me das la lista?, preguntó Yagi, extendiéndole la mano a Itoshi. El aprendiz de Aizawa asintió y se colocó la tableta que había estado leyendo. Toshinori miró rápidamente la lista, repasando los nombres de las familias que se sabía que estaban enterradas allí. El nombre de Chiyu no figuraba. ¿Quién más estaba allí? All for One le había robado un Donairyu Ren en China, que ahora poseía Izuku, y era improbable que los Ren tuvieran un cementerio en Japón. ¿Qué pasa?, preguntó Shouta. Había un matiz de exigencia en su tono. Toshinori sabía de qué se trataba. Al hombre no le gustaban los secretos que el exhéroe número 1 revelaba a diario. Era un poco irónico, ya que comprendía perfectamente la necesidad de saber. Tanto Izuku como su padre tienen múltiples peculiaridades, dijo Toshinori. Sí, confirmó Aizawa. Y esos Nomu también, añadió. Yagi asintió. También tienen copias de peculiaridades, explicó. Al héroe clandestino le tomó un momento recopilar la información. Después de todo, copiar no implicaba matar. ¿Crees que visitó la tumba de alguien a quien mató por una peculiaridad? Creo que es una posibilidad, confirmó Yagi. Shouta lo pensó un momento más antes de asentir, reconociendo que tenía sentido. A Shouta le gustaba mucho la lógica. No reconozco ningún nombre, por las peculiaridades que sé que tiene. ¿No creía que supiéramos de dónde venían la mayoría?, interrumpió Inasa. Todavía no, le dijo Aizawa. Olmig lo pensó un rato. Recorrió con la mirada los nombres, pero no reconoció a nadie con una tercera mirada. Asintió. Deberíamos regresar, decidió. Ya no están aquí y, aunque sospechemos saber por qué vinieron, necesitamos investigar más para averiguar quiénes son. ¿Y si dejó una pista?, preguntó Itoshi. Era una pregunta sensata. El joven se encontraba en una situación incómoda.
Había pensado que Izuku era igual que él y ahora le dolía que se revelara que su amigo era mucho más de lo que creía. All Might usó deliberadamente la palabra amigo. Otros intentarían afirmar que Izuku no había sido amigo de Hitoshi. Eso estaba mal. Izuku había sido su amigo y Hitoshi había sido su amigo. El hecho de que ya no fueran amigos no debería usarse para invalidar lo que habían sido en el pasado. Hacerlo solo invalidaría el dolor que Hitoshi sentía ahora, y eso no debería suceder. Toshinori no había dicho nada al respecto. Podría decirle algo a Hitoshi, pero dudaba que el adolescente quisiera escuchar su compasión. Y haber tenido esta experiencia con Izuku haría de Hitoshi un mejor héroe a la larga, porque comprendería mejor a la gente. Eso también era algo que el adolescente no necesitaba oír de él en ese momento. Dudo que lo hubiera hecho, dijo Yaji, y Aizawa aceptó agradecidamente. Incluso si Izuku hubiera dejado flores u otro detalle, no tenían forma de saber cuáles habían quedado ahora y cuáles un poco antes. El hecho de que hubiera algunos apartamentos en la zona indicaba que las tumbas estaban bien cuidadas. El piloto captó la indirecta y los giró 180 grados, y All Might volvió a observar el lugar. ¿Por qué había venido Izuku? Aunque fuera para honrar a alguien, había heredado una peculiaridad ¿para qué molestarse? No era nada que su padre le hubiera enseñado, pero y como Inasa había señalado el otro día, Izuku no era su padre. Toshinori no tenía esperanzas de que Izuku cambiara su forma de actuar y viera que estaba equivocado, no después de lo que había hecho. El asesinato de ese pobre director y el asalto al Tártaro decían claramente que Izuku había tomado su decisión, pero tenía la esperanza de que esto terminara más rápido y el mundo pudiera estar en paz. Él siempre tuvo esa esperanza. Line. Izuku miró su teléfono y sonriendo. ¿Están todos fuera?, preguntó su padre. Él ascendió. Acabo de confirmarlo, dijo. La liga se marchaba del bar esta mañana y el último de ellos acababa de confirmar que habían llegado sanos y salvos a algún lugar. No necesitaba saber a dónde. Él y su padre estaban en uno de los almacenes. Kurohiri estaba con ellos. Izuku se sintió un poco cohibido al estar junto a su padre con el puesto de disfraz. Su traje de cuero era práctico, pero se sentía rudimentario. Su padre no había dicho nada e Izuku se había prometido a sí mismo que mejoraría su traje más adelante. Su padre llevaba un traje y llevaba en la mano la carcasa de su casco de soporte vital. Aunque Izuku se sintió cohibido, se sintió honrado de que su padre le hubiera pedido que lo acompañara hoy. Izuku no estaba destinado a luchar contra All Might. Iba a asegurar de que nadie interfiriera. Su padre levantó el casco, pero antes de ponérselo, lo miró. ¿Estás listo?, preguntó. Izuku ascendió. ¿A dónde vamos? No creía que fuera a asaltar la UA, pero si su padre quería, lo haría. La sonrisa que le dedicó su padre delataba la intensa expectación que sentía. Como quiero a All Might, pensé en facilitarle la tarea de encontrarme, así que vamos a Musutafu. Izuku parpadeó. Sabía dónde estaba Musutafu. UA estaba a las afueras de la ciudad. De hecho, en una de las laderas que daban a Musutafu. Podemos tomar un café y ver los lugares de interés, continuó su padre. No pude evitarlo. Se rió de lo absurdo que era su padre. ¿Entonces necesitas que detenga al resto del personal de la UA? Su padre ascendió y luego miró el casco con disgusto. Estrategia de engaño, recordó Izuku. Su padre sospechó profundamente. Y no por mucho más tiempo, murmuró. A ver si alguien hace algo inusual, instruyó. Podrían tener un uno para todos, explicó. Eso tenía sentido. Izuku ascendió. Mientras su padre se ponía el casco, Izuku le entregó su teléfono a Kurohiri. Si se metía en una pelea, podría romperse o, si se perdía, proporcionar demasiada información. Podría guardarlo en su bolsillo, pero esto era más seguro. Si lo tenía en el bolsillo, estaría tentado a usarlo si lo capturaban, y eso podría ser malo. Llevaba un geolocalizador, del cual Kurohiri tenía la clave, e Izuku tenía ondas de radio, o una copia de ese don, así que podía darle órdenes a Kurohiri a distancia. Era mucho más seguro que usar tu teléfono. El casco se acomodó con un silbido y su padre giró los hombros para acostumbrarse al peso. El blanco de su camisa contrastaba con el negro de su traje y el casco. Izuku miró a su padre con ojo crítico, comprobando que no se le viera nada de pelo. No quería que All Might se enterara antes de la gran revelación. «¿Estás bien?», dijo, y luego se colocó el casco. Probablemente no era necesario para él. No intentaba ocultar su juventud hoy, pero también era una precaución razonable, y su disfraz estaba incompleto sin ella.
Iji no planeaba transformarse hoy, así que no habría necesidad de cambiarse de ropa en medio de la batalla. Tenía un cambio de ropa extra en el bolsillo, por si acaso. Su padre le puso brevemente una mano en el hombro. Estaba sorprendentemente cálido, incluso a través de su ropa de cuero. Esto no debería llevar mucho tiempo, aseguró. Siwa juega, acercando a Izuku, grabándole no tan sutilmente a su padre que sus aviones, en última instancia, dependían de cómo reaccionaran los demás. Es cierto, pero vamos a ver si quieren jugar, respondió alegremente. Siwa no quería jugar, entonces perdía el partido e Izuku sabía que su padre también se llevaría esa victoria. Vamos. Kurohiri se abrió ante ellos e Izuku siguió a su padre. Ted, fue un poco decepcionante cuando salió de la puerta de Kurohiri y no pasó nada. Lógicamente, Izuku sabía que los héroes no sabrían dónde estaban, solo porque habían aparecido. Pero estaba listo para la acción. Estará aquí, dijo su padre con calma, e Izuku se acercó ante el tono divertido de su voz. Le indicó con un gesto que lo acompañara. Ahora, mi dragón, dime qué has descubierto sobre tus vestigios, le indicó su padre, saliendo del callejón donde Kurohiri los había dejado. Llegaron a lo que Izuku llamaría una calle comercial. Había muchos edificios de oficinas con tiendas de las que atendían a asalariados. La hora del almuerzo estaba disminuyendo, y como no estaban haciendo nada malo, recibieron algunas miradas extrañas por los cascos, pero nadie salió corriendo gritando. Nos dirigiremos al parque, decidió su padre. Izuku ascendió. Tenía sentido. Olmig probablemente se mostraría reacio a una confrontación con tanta gente alrededor. El parque permitiría que los transeúntes escaparan. Bueno, Saicho confirmó que tengo vestigios, comenzó Izuku. El mero hecho de que estuvieras hablando con ella, incluso en sueños, lo confirmaría, señaló su padre. Cierto, admitió. Saicho me explicó que mis vestigios pasan por un proceso. Un poco como las peculiaridades, empezó a explicar Izuku. Decidió ignorar que el vestigio de su padre le había dejado huella. Si su padre preguntaba, mencionaría algo. ¿En serio? ¿Qué tipo de proceso? Depende de la persona y de las circunstancias en las que obtuve su don, le dijo Izuku. Interesante, reflexionó su padre. ¿Hay alguna diferencia entre dar y quitar? Sí. Si me dan su don, como Saicho, entonces parece que están bien. Saicho parecía feliz y guía y Miko. Izuku sonrió bajo su casco. ¿Y si no quisieran darte su don? Entonces, ahí es donde entra el proceso. Si no querían darme el don, entonces, aunque su padre no lo veía, Izuku hizo una mueca bajo su casco. El tesoro del dragón no es muy amable con ellos, explicó. La inclinación del casco de soporte vital falso de su padre lo decía todo. Sentía mucha curiosidad. Los mata, explicó Izuku. No, mi dragón, no es así, discrepó su padre suavemente. Fue el turno de Izuku de sentir curiosidad. Mátalos, continuó. Si bien ambos nos encontramos en una situación única, donde podemos, e incluso debemos, considerar las peculiaridades como una característica independiente del individuo que las porta, no debemos pensar eso de nosotros mismos. All for One soy yo, es parte de mí. All for One no actúa independientemente de mí, al igual que el tesoro del dragón no actúa independientemente de ti. Lo sé, dijo Izuku. Sabía exactamente a qué se refería su padre. Estaban en una situación extraña. Pero no están realmente muertos, añadió. Porque son vestigios, un recuerdo que lleva consigo el don, si pienso demasiado en esa persona, pueden regresar. Su padre comprendió las implicaciones de inmediato. El proceso, tal como lo había descrito, le exigía pensar menos en sus enemigos y más en sus amigos. Izuku sabía que eso sería algo con lo que su padre tendría dificultades. No porque no valorara a sus amigos, sino porque querría presumir, sobre todo ante los restos de aquellos a quienes había derrotado. Pero para él, esto le aseguraba que considerara el don como suyo. Al menos para aquellos que no querían estar allí. Siempre dije que las peculiaridades se adaptaban perfectamente a sus dueños, murmuró su padre. Se oyó un fuerte jadeo en uno de los cafés por los que pasaban, seguido del tintineo de vajilla que captó su atención. Izuku y su padre se giraron para encarar el ruido. A través de la ventana, Izuku no los reconoció, pero por las solapas de los hombros pudo ver que eran estudiantes de segundo año. Villanos. Se le quebró la voz al pronunciar la palabra y retrocedió rápidamente hacia el interior del café. Con un gesto, Izuku formó una barrera invisible con Kaeli Imperium y la usó para guiar al estudiante hacia el sendero.
Al acercarse, le quitó los pies, pero antes de que tocara el suelo, Izuku formó una plataforma y lo jaló hacia sí. El estudiante forcejeó, pero no pudo escapar, y sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. Teatralmente, Izuku resopló, sintiendo la diversión de su padre. Extendió una mano y se quitó el guante. El estudiante se encogió e Izuku simplemente le dio una palmadita en la mejilla. No sé quién eres, dijo. Pero no vas a ganar contra mí, y seguro que no vas a ganar contra él, añadió Izuku, señalando con la cabeza encamisada a su padre. Así que, ¿por qué no corres al baile? Dices a Olmig que estamos aquí. Al decir eso, Izuku inclinó la barrera a la que estaba fijado el estudiante mediante Kaeli Imperium para que volviera a estar en pie. Lo dejó caer unos centímetros al suelo y rió entre dientes cuando el estudiante tropezó. Esperaremos, anunció Izuku. Pero si tenemos que esperar demasiado, quizá tenga que encontrar algunas peculiaridades nuevas, añadió su padre amenazando. El estudiante ya estaba pálido, pero palideció aún más al oír ese anuncio. Les reveló cuánto le estaban enseñando Lawa sobre su padre. Al parecer, se habían centrado en el aspecto de adoptar peculiaridades. Tras varios tropiezos, el estudiante héroe retrocedió y echó a correr a toda velocidad. Mientras conversaban, los civiles presentes se dispersaron. Para ser justos, esa era la mejor opción. Bueno, ese podría ser uno de los héroes más útiles que he visto, murmuró su padre. Izuku rió entre dientes. Si el estudiante héroe hubiera permanecido en silencio, probablemente se habría retirado sin ser visto. Habría sido mejor correr de inmediato que quedarse sin aliento y romper la vajilla. Bueno, tenemos a nuestro mensajero, señaló. Cierto, asintió su padre. ¿Le dejaste conservar su don? Pensé que era un pago justo por entregar el mensaje, respondió Izuku. En realidad no había pensado en usar ese don. Muy generoso, respondió su padre, pero no añadió nada más sobre la situación. Esto le dio a Izuku un momento para pensar. ¿Por qué no había adoptado el don? ¿Era porque no quería otro vestigio o era algo más? Algo más, decidió Izuku. Cuando necesitaba adquirir dones, no lo dudaba. Creo que prefiero ser un poco más preciso al adquirirlos, explicó. La inclinación del casco falso de soporte vital de su padre le indicó que continuara. Tienen que serme útiles, dijo Izuku. O el imbécil tiene que estorbar. Su padre rió entre dientes. Cuando Yakuni fue enviado a recolectar peculiaridades para ti, le ordenaron que se asegurara de que fueran útiles. Y hay otras que quiero que encuentre. Oh. Las peculiaridades eran útiles y te hacían invencible en cualquier situación, explicó su padre. Aún no puedes respirar bajo el agua, señaló. Tú tampoco, respondió Izuku antes de darse cuenta de que no lo sabía con certeza. ¿Tú sí? No puedo, afirmó su padre. Es una peculiaridad que nos beneficiaría a ambos. Sin embargo, Yakuni debería haberte dado al menos algunas peculiaridades en los últimos días, señaló Izuku. El señor Tanaito ha sido bastante generoso. Izuku se rió ante el tono de voz de su padre. Sin duda, Yakuni se había pasado bastante tiempo quejándose de las actividades del doctor en su colección de peculiaridades. El doctor tenía la costumbre de llevarse una copia sin avisarle a Yakuni que había desaparecido. Catalogarla era bastante tedioso, y a Yakuni le gustaba. «Supongo que has descubierto algunas cosas más», preguntó con indiferencia. Ante esto, su padre suspiró. Le dije a Yakuni que si el doctor alguna vez le daba otra orden, primero debía consultarlo conmigo, dijo Izuku con firmeza. Sé que terminé con Ruin, y eso te curó, pero, no terminó la frase. El doctor no tenía forma de saber qué pasaría. Podría haber llevado al Yakuza a completar su don de balas destructoras. De hecho, el Yakuza lo había hecho, pero podría haber tenido más éxito. En efecto. Pero tú no eres el doctor, dijo Izuku. Si necesitas algo, Yakuni lo hará. El señor Tanaito ha sido muy servicial, indicó su padre. Y algunos de sus proyectos paralelos tienen el potencial de ser muy gratificantes. Izuku pensó en eso un momento antes de recordar qué proyecto podría ser útil. Era uno que el doctor había dicho que no se podía hacer, pero Yakuni iba a intentarlo de todos modos. Incluso si tenía éxito, pasarían algunos años antes de que vieran los beneficios. ¿El PCCH? Preguntó. PCCH significaba proceso de copia en la nube. No habían sido muy imaginativos con el nombre. Su padre asintió. Aunque falle, proporcionará mucha información útil, dijo Izuku. Al menos, eso era lo que Yakuni le había dicho, y no tenía motivos para dudar de su amigo.
Y aunque desconocía los detalles de la clonación de peculiaridades y la nomificación, sabía cómo realizar ambos procesos a grandes rasgos. Los avances en cualquiera de los dos procesos serían útiles. Es bastante ambicioso. Izuku se encogió de hombros. Yakuni es ambicioso, dijo. Fue un poco impactante, la verdad, saber lo dedicado que era Yakuni a su favor. Entonces, ¿qué peculiaridades heredaste de él? Preguntó Izuku, alejándose de los experimentos que Yakuni estaba haciendo. En ese sentido, en realidad solo estaba siguiendo los pasos del doctor, pero Izuku sentía genuina curiosidad por las peculiaridades que ahora tenía su padre. Izuku percibió la sonrisa de su padre. Hay bastantes interesantes, respondió. Incluso conseguí una copia de Rewind. Izuku sonrió. Pero ¿sabes lo que me ha ocurrido, mi dragón? Continuó su padre e Izuku lo reconoció como una declaración para cambiar de tema. Reprimió un bufido. Sentía curiosidad por las peculiaridades, pero podía preguntarle a Yakuni y lo descubriría pronto, cuando llegara All Might. Y si su padre quería mantenerlo en secreto, podía hacerlo. Aún no te he visto en tu forma de dragón. Izuku parpadeó ante la afirmación, antes de darse cuenta de que era cierto. No puedo enseñártelo, dijo, levantando una mano para tirar del cuero de su traje. Esta tela no es lo suficientemente elástica, explicó. Percibió el ceño fruncido de su padre. Esa es una de las razones por las que evito las transformaciones, pero podemos trabajar en eso. Izuku asintió. ¿Qué peculiaridades usas? Preguntó su padre. Conoces a la mayoría de ellos. Objetó Izuku. Quiero saber si has añadido algo. De acuerdo, dijo Izuku, preguntándose si podría convertirlo en un juego. Decirle a su padre un don a cambio de que él le dijera uno de los que Yakuni le había dado. Intercambiaré listas contigo. Un don a la vez, sugirió. Eso provocó una risa sobresaltada de su padre. Muy bien, concedió, pero Izuku percibió su diversión. Ya te conté una. Rebobina. Izuku asintió. Si así era como su padre quería jugar, estaba bien. Dos podían jugar a ese juego. Para la forma, usó la copia del don de Ryukyu que le pediste a Yakuni, dijo. Esa era una peculiaridad que su padre ya conocía, y su padre captó su respuesta y supo que había dicho esa peculiaridad específicamente porque no proporcionaba información adicional. Definitivamente eres mi hijo, murmuró. Aún conservo todas las peculiaridades que tenía cuando luché contra All Might en camino, dijo. Izuku recordó lo que recordaba. No le gustó ver esa pelea, pero recordó que su padre tenía varias peculiaridades. Algunas que él no tenía. Tengo las peculiaridades que conoces para los rasgos de dragón. Es decir, escamas, forma, garras y aliento de fuego, explicó. Pero una de las peculiaridades de Ua que obtuve es realmente útil. El endurecimiento. Su padre asintió. Gigantomachia me habló de eso. Probablemente te habló de todos ellos. Objetó Izuku, de nuevo. Algunos, admitió su padre. Pero no los he visto, enfatizó. Bueno, el don de la Ua es endurecimiento Y. Sé que Gigantomachia no, suspiró. Para que el endurecimiento fuera más fuerte, Gigantomachia tuvo que golpearlo, y mucho. Y no golpes de entrenamiento. No quería hacerlo, coincidió su padre. Pero conocía el beneficio. Y la familia de Gigantomachia, murmuró Izuku. Él es. Habían llegado al parque e Izuku pensó que la puerta le resultaba familiar, pero estaba seguro de que, aunque había asistido a la UA, no estaba allí. Aún así, se encogió de hombros y la cruzó. Los árboles daban una agradable sombra. El don es mucho más fuerte ahora, dijo Izuku en voz baja. Eso es bueno, Izuku tuvo la impresión de que su padre habría dicho más, pero ambos lo sintieron. Todopoderoso. El héroe proyectaba su presencia, y ellos no. Mantendré a los demás alejados, dijo Izuku, retrocediendo mientras su padre hacía notar su presencia. Hubo un cambio en la forma en que All Might sintió. Les dijo a ambos que el ex-héroe número 1 había sentido a su padre, y un momento después All Might apareció. El héroe corrió a través del parque, con la mirada fija en su padre, pero su padre estaba preparado para recibirlo. Izuku estaba preparado para la onda expansiva del impacto. Los árboles, no. Sus ramas ondeaban con el viento, arrancando hojas y el césped quedó aplastado. Un par de bancos del parque se desplomaron, arrancando parte del césped. Tan dramático como siempre, All Might, dijo su padre, casi riendo. El héroe miró fijamente y parecía respirar con dificultad. Tú, dijo All Might. A mí.